Hoy vamos a preparar una focaccia bastante tradicional, pero con el sabor bien criollito, bien venezolano. Así que vamos a hackear esta receta. Quédate y vacila cómo la hackeamos. Hoy vamos a hacer una focaccia bien tradicional, pero con el sabor bien criollito, bien venezolano. Vamos a hackear esta receta, así que vacílate cómo la preparamos. Y ahora sí, vamos a hackear la receta. Yo lo que quise hacer el día de hoy es utilizar un pan francés que seguramente conocen, con esa mortadela de toda la vida, mayonesa, y es ese pan con mortadela o pan con Mortal Kombat, como también le dicen por ahí, que es bastante tradicional. Pero vamos a hackearlo utilizando, en vez de ese pan francés, vamos a hacer una focaccia con mucho aceite de oliva, ajo, orégano, y en vez de la mortadela de toda la vida, vamos a utilizar una mortadela de pistacho. Vamos a elevar un poco más este producto haciendo una mayonesa casera en vez de una mayonesa convencional. Y no termina ahí, porque vamos a utilizar una rúcula bien fresca, verdecita, un tomate también que esté bien maduro, que esos toques ácidos, para poder tener un contraste de colores y además esa crocancia al momento de morder la focaccia. Así que no se diga más, empecemos. Bueno, y comenzamos quizás con lo que podrá ser esta preparación, lo más difícil, que va a ser este pan focaccia. Vamos a empezar con una harina de trigo, van a ser unos 500 gramos de harina de trigo, tiene que ser una harina de trigo de fuerza. Tenemos azúcar, que lo pueden sustituir también con miel. Tenemos un aceite de oliva extra virgen, que creo que es el ingrediente o uno de los ingredientes más fundamentales de esta preparación, junto con la harina de trigo de fuerza. Y tenemos levadura seca, tenemos una levadura instantánea, que también la pueden utilizar fresca en pasta. Además de esto, vamos a agregar como último paso, luego de los dos pliegues que van a ver, sal. ¿Por qué no agregamos la sal ahorita? Porque va a cortar quizás un poquito el proceso de fermentación. Así que para evitar todo esto, o este mito quizás, vamos a agregarlo luego de los dos pliegues que vamos a hacer. Así que bueno, para no adelantarme más a esta receta, comencemos. Vamos a agregar primero la miel, que aproximadamente van a ser una cucharada, una buena cucharada sopera. Como les dije, pueden utilizar también azúcar. Vamos a agregar la levadura, que por lo general puede ser del 1.5 al 2% de lo que tengamos de masa. Con eso está suficiente. El aceite de oliva extra virgen, una cucharada y media. Integramos bien todo esto primero. Si no agregamos el aceite y quizás agregamos un poco de harina, podemos hacer un prefermento que sirve muy bien cuando van a hacer un pan de jamón, por ejemplo. Pero como en este caso yo lo que quiero es hacer una masa bien hidratada, vamos directo. Vamos a agregar la harina poco a poco. Harina de fuerza, que sea doble cero. Y la vamos a integrar con una cucharita. Integramos bien. El amasado del día de hoy va a ser muy sencillo. No vamos a estar incluso llenando todo el mesón de harina, sino que mira, con un mismo recipiente, un mismo bowl, van a poder hacer esta preparación. Justamente porque tenemos una buena harina de fuerza que se puede hidratar muy bien. Y bueno, no se vayan a asustar, pero esta es justamente la textura que necesitamos. Ahí creo que lo tiene cámara. Vamos a dejarla tranquilita unos 15 minuticos y empezamos con los pliegues, o empezar a doblarla como un estilo de sobre. Vamos a hacer 4 doblez para que ella se vaya amasando sobre sí misma, ¿sí? Se va a desarrollar bien el gluten y vamos a utilizar la técnica de autólisis. Así que aquí se queda tranquilita 15 minutos. Y va a ser una mayonesa increíble porque lo vamos a utilizar con un batel de soya ideal para poder hacer esa emulsión con los huevos, la sal, el vinagre. Van a ver esa mayonesa, lo cremosa que queda. Ok, bueno, vamos a empezar con la mayonesa, que es una de las 5 salsas madres que tenemos en la cocina. Yo la hago con un huevo y una yema, porque hay mucha gente que a veces no le gusta, bueno, 2 huevos. Hay personas que la hacen hasta con 4 huevos, yo creo que eso es demasiado y tiene un sabor muy invasivo a huevo. Más bien tiene que ser una emulsión donde el vinagre también hace su sabor bastante particular, ¿sí? Vamos a agregar la sal de una vez aquí al huevito. Y también podemos agregar de una vez la pimienta. Una buena cantidad de sal. Y aprovecho, y aquí mismo una vez, agrego la pimienta. Y ahora sí, vamos acá. Y esta tapita, que a veces la gente cree que no sirve para nada, bueno, esta tapita es mientras tú estás haciendo la salsa, puedes ir o moviéndola, bien sea con seguridad, o agregando un líquido para ponerla mucho más líquida o más espesa, como queremos en este caso, ¿sí?
Vamos con... Ok, en este punto vamos a ir evaluando la textura que queremos. Si la queremos mucho más espesa, mucho más líquida. Ahí es la textura que tengo ahorita. Yo creo que con esto me sirve. Porque cuando la saque de acá, vamos a... O bueno, se va a concentrar muchísimo más, se va a poner un poco más espesa. Pero también se va a poner un poco más líquida porque voy a agregar un chorrito de limón y un chorrito de vinagre. ¿Sí? Esto lo voy a hacer mientras lo voy licuando. Vamos ahí. Miren, como buen cocinero, yo no puedo dejar de utilizar sal y pimienta en las preparaciones. Bueno, los franceses me matarían si ven una salsa blanca con esos tropezones de pimienta, que son esos tropezones negritos, pero a mí me gusta de esta manera la mayonesa. Creo que esos tropezones de pimienta le agregan un sabor bastante particular y la diferenciamos de esa mayonesa convencional que vemos por ahí. Vamos a buscar dónde vertirla y ya van a ver la textura. Y aquí vemos la textura mejor. Aquí, como les dije, depende de la textura que ustedes quieran. Si la quieren mucho más espesa, un poco más de aceite. Vayan evaluando, sin miedo que se les vaya a cortar, porque esto es una emulsión. Esto no hay manera que se corte, a menos que en plena preparación, bueno, no sé, no la tengan todavía emulsionada y agreguen el líquido. Ahí se puede cortar un poquito, pero en este caso, cuando van viendo que la textura se va poniendo un poco más espesa, ahí es donde pueden empezar a agregar el líquido. Bueno, y así tenemos la mayonesa. Como les dije, miren esos tropezoncitos ahí de pimienta. A mí me gusta, pero es elección de cada quien. Si lo quieren sin pimienta, buenísimo. Hay personas que también les gusta tirarle un dientecito de ajo al momento de echar los huevos y hacen como una especie de alioli ahí también. Es muy válido. Ahí tienen un lienzo en blanco, pueden agregarle cilantro, lo que ustedes quieran. Yo la quiero bien blanquita para poder jugar con esos colores al momento de hacer la focaccia, porque la rúcula es verde, el tomate es rojo, la mortadela tiene como un toque así rosado y el pancito va a quedar bien dorado. Esta mayonesa blanca se va a ver muy bien cuando estructuremos este sándwich. Bueno, y como no perdemos tiempo aquí en la cocina, mientras la masa estuvo reposando, nosotros adelantamos e hicimos la mayonesa que vieron anteriormente. Ahora sí, voy a engrasarme literalmente las manos con aceite de oliva. Por eso fue que les dije que era uno de los ingredientes más fundamentales en esta preparación. ¿Para qué? Para que, bueno, la masa está muy pegajosa todavía. Todavía no le he hecho ningún amasado sobre sí misma. Por eso me engraso las manos y aquí sí voy a empezar a jugar con la masa. ¿Sí? Como si fuera un sobre. Me engraso las manos, la subo y la voy doblando sobre ella como si fuera un sobre. Si hace falta más aceite, nos ponemos más aceite. Miren que al principio la masa estaba muy aguada y ahora tenemos como una masa un poco más homogénea. Todavía no está muy homogénea, pero estos doblez, este amasado muy sutil, nos va a ayudar a que esto pase. Todavía no voy a agregar la sal para cuidarme las espaldas, así que le vamos a dar 15 minutos más de reposo, la volvemos a cubrir y ahí sí vamos a proceder a agregar la sal. Ok, ya hicimos el primer amasado, pasaron 15 minutos y volvemos con el segundo amasado. Aquí sí es momento ya de agregar la sal. Ok, nos volvemos a engrasar las manos para poder manipular la masa y la vamos a volver a doblar como un sobre, ¿sí? Por eso mientras le vamos haciendo los amasados se va a ir integrando. Así que esta es la textura que ya debería tener. Quedaría otro amasado, pero yo me adelanté un poquito a ustedes. Tengo una en la nevera que ya hice el tercer amasado y la dejé reposar toda la noche, 12 horas como mínimo. Y se los voy a mostrar a continuación. Bueno, y luego que sale de nevera, podemos ver que ya la masa fermentó un poco, pero una fermentación muy controlada por la temperatura. Ahora lo que vamos a hacer es que fermente a temperatura ambiente y ahí sí podemos introducir nuestros dedos engrasados con aceite para crear esas burbujitas bien tradicionales, esos alvéolos. Pero yo quiero mostrarles a ustedes algo muy particular, que es cuando yo exploto aquí esta burbujita de gas, lo que tenemos por dentro son unos pliegues muy bonitos que se hizo, se ve que se ejecutó una buena técnica de la autólisis
Y realmente son muy sencillos los pasos, como es la cocina italiana, son muy pocos ingredientes, pero con una buena técnica. Y bueno, a mí me pasó un detalle, que fue que donde la dejé reposar es el mismo molde donde la quiero hornear. Entonces bueno, cuando salga de nevera, lo que vamos a hacer es que nos volvemos a engrasar las manos con aceite. Y yo voy a llevar esta masa a un mesón rapidito, un momentico, la voy a primero despegar bien de acá, para poder hacer esa fermentación que vamos a hacer, pero a temperatura ambiente. Ya tuvimos una bastante controlada en nevera. Ahora yo lo que voy a hacer es engrasar bien este molde donde lo vamos a hornear. La vuelvo a ingresar al molde y ahí sí dejo reposar por lo menos unos 25-30 minutos. La vamos a ir viendo, va a depender mucho del clima donde estamos, pero por lo general unos 25 a 35 minutos del tiempo aproximado. Voy a quitar un poquito el excedente aquí de aceite a meter nuestra masa, ¿sí? Vamos a ir dando la forma de esa cuadradita, bastante tradicional de nuestro molde. Así que por eso tienen que irlo monitoreando, cómo se va comportando su masa. Pero por lo general es ese tiempo. Bueno, y de pasar de la parte más difícil a la más divertida, que va a ser cuando nos engrasamos las manos, las punticas de los dedos, y vamos dándole esa forma bastante particular de la focaccia. ¿Sí? Ahí cámara lo puede ver, cómo se van haciendo esos huequitos. Y a la vez van haciéndose esas burbujas, que son los alvéolos que nos va a dar esta focaccia. Miren, en estos huequitos también se aprovechan para agregar los toppings. En este caso, rosticé unos ajos que quedan muy caramelizados. Incluso se pueden abrir con las manos. Y lo vamos a hundir, ¿sí? Esto va a dar mucho sabor. Va a ser como una especie de topping. Lo podemos incluso esparcir así, como caiga. Y lo vamos hundiendo, ¿sí? Que las personas cuando se armen ese sanduchito con la mortadela, la mayonesa, bueno, justamente tengan esos tropezones ahí de tomate seco, también puede ser bien válido, de orégano, del ajo rostizado, va a quedar bien bonito también para adornar nuestra focaccia. Y con orégano, vamos raspando. Esta es la parte que los niños pueden hacer en casa. Como manualidades, te engrasas las manos, haces los alvéolos, pones los toppings. Ya los adultos, que les toque la parte del hornear. Miren, y este es el resultado final. Creo que no hay nada que dé más satisfacción que cuando uno empieza a hacer la receta y se la empieza a imaginar, poder tener un muy buen resultado. Y aquí tenemos una focaccia, que escuchen cómo suena. Súper crocante. Aparte va a tener unos alvéolos muy bonitos. Y ahorita cuando lo vayamos a cortar, lo va a pasar rápido por el sartén para que se haga una costrica por esa miga. Y emplatamos con la mayonesa que hicimos, la rúcula, la mortadela de pistacho y el tomate maduro fresco. Bueno, y así tenemos la focacchita que hicimos el día de hoy, con nuestra mortadela de pistacho, la rúcula, el tomate y la mayonesa casera, aparte de esta focaccia que va a sustituir ese pan francés de toda la vida. Tenemos sabores que ya conocemos, pero distintos, un poquito más elevados. Se hackeó la receta el día de hoy. Creo que lo pasamos increíble, yo disfruté muchísimas todas las recetas, pero yo quiero que ustedes me comenten aquí abajo cuál fue su receta hackeada favorita, cuál fue la más creativa, cuál creen ustedes que harían en casa y cuál creen ustedes que fue el sabor más acertado de estos 4 videos que hicimos de este seriado de Hackeando la Receta. Bueno, lo más importante es que con Vatel despertamos el sabor de cada receta. Y ahora a la más sabrosa, que es cuando probamos.